Hermanos, no juegue con el enemigo. Hay gente que dice, no, que el diablo no existe. Sí que existe. Y es un ser perverso que tiene la intención de destruir muchas vidas que se lo permitan. Y hoy vamos a estudiar este tema inspirado en la vida de alguien que tuvo un pecado oculto y tarde o temprano salió a la luz y no terminó bien. Mira, ahora estamos bajo la gracia y esa misericordia de Dios se extiende de tal manera que si tú confiesas y te apartas, alcanzas misericordia. Eso sí, no te libras de las consecuencias. En muchos casos o en algunos casos. Pero algunos han fallado y se han vuelto a levantar y Dios les ha ayudado. Gloria a Dios por ello y los bendigo. Esos valientes que aunque hayan caído se han levantado, porque eso es lo que Dios quiere. Pero este mensaje nuevamente es Dios diciéndote a gritos. Desde el jueves está hablando el Espíritu Santo. Y hoy es casi el ultimátum para ti. El que confiesa y se aparta, no sigas jugando. Hoy escuché el culto. Sí, el Señor me estaba hablando, pero al otro día vuelves a las mismas. No. Hoy es un día de arrepentimiento genuino. Hoy es un día de confesar y apartarse para que alcances misericordia y no termines avergonzado públicamente. Para que no terminemos mal. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido que todos conocemos y hemos escuchado de él, y Judas. Usted sabe, algunos historiadores o estudiosos de la palabra, teólogos, antes tenían la polémica, como en Cristo existe la predestinación, así como Jesús fue predestinado. Estaba la polémica si Judas también había sido predestinado para que traicionara a Jesús. Pero cuando uno estudia al fondo la palabra del Señor, la palabra de Dios no dice quién iba a traicionar a Jesús y no dice que el traicionero se iba a llamar Judas, no lo dice. ¿Por qué Judas llegó a ser esa persona, se convirtió? Porque Satanás andaba buscando a quién cogía para ese plan. ¿Cuál era el corazón que se iba a disponer a ese grado de maldad y perversidad? ¿Y cuál fue la puerta que Judas abrió para que eso se convirtiera? Un pecado oculto. ¿Y cuál era el pecado oculto de Judas? Le robaba al Señor Jesús de la bolsa porque era el tesorero. Lo triste es que él pensaba que Jesús no lo sabía. Pero por eso le digo, primero a Dios no le ocultamos nada, pero el diablo te está observando. Y quizás Judas un día le cogió la moneda al Señor, lo cogió 2, lo cogió 3, pero ya lo cogió de hábito. Y fue trabajando el enemigo en él, la avaricia, de tal manera que dijo, ese pecado te va a llevar a entregar a tu propio maestro por avaricioso. Y por eso entra Satanás en Judas, porque encontró quien pudiera ser tan vil de entregar a su maestro con un beso, y dijo, ya tengo el candidato, el del pecado oculto de avaricia. Pudo haber sido otro, pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Tomás, pudo haber sido Juan. Pero ¿quién era el que tenía ese pecado oculto? ¿Quién era el que pensaba que nadie se enteraba de lo que estaba haciendo? Judas. Entonces le abrió su superpuerta al enemigo, porque el enemigo nos observa. Y el enemigo andaba como león rugiente. A ver, ¿cuál es el discípulo? Porque todos tienen duda. Todos están con él por interés. Todos están buscando qué posición van a tener en el reino de él. Pero tengo que buscar cuál de ellos le va a entregar. Y dijo, ya sí, el del pecado oculto. Perfecto, perfecto candidato para mí. Juan 12, del 4 al 6, dice la palabra del Señor. Y dijo uno de sus discípulos, Judas. ¿Quién era él? Uno de sus discípulos. ¿Quién lo había escogido? El mismo Jesús. El mismo Jesús lo escogió como discípulo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto
no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Él era el que administraba todo el dinero que le daban a Jesús. Usted sabe que Jesús, una de las mayores personas que sustentaron el ministerio de Jesús fueron las mujeres, dice la palabra del Señor. Ellas le ofrendaban dinero al Señor Jesús, por eso Jesús no trabajaba, sino que estaba dedicado solo al ministerio que Dios le había llamado, pero él tenía personas que le proveían. Y usted puede leer el contexto de San Juan 12 y se dará cuenta que fue la mujer que había derramado el perfume sobre Jesús. Y la mujer derrama el perfume sobre Jesús en la casa del fariseo. Y él se enoja y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había entregado, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y darlo a los pobres? Mira, hasta se escucha lo hable. Uy, qué corazón tiene Judas. Porque el grado de maldad e hipocresía es tan grande que te aprende el vocabulario, te aprende las palabras apropiadas para que te escuchen como espiritual. Pero hoy el Señor te dice, sé que tu corazón no ha cambiado. Aunque te escuchas hablar así, tu corazón sigue siendo el mismo traicionero y engañador, como Judas. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y hay un pero. Uy, no, mira, ese corazón de Judas. Ese corazón de Judas, Señor, tú tan vanidoso, o sea, ¿por qué no le dices a esa mujer que no te derramara ese perfume tan caro? Encima él le dijo, no, cuidado que me estaba preparando para la sepultura, ese es otro tema. Pero las palabras de Judas hasta suenan bonitas. Dice, madre mía, ese discípulo que tiene Jesús amaba a los pobres, se preocupaba por los pobres. Por eso uno no puede fiarse ni siquiera de las palabras que le dicen a uno con suavidad. Uno tiene que aprender a tener discernimiento. Ay, es que me habla tan bonito, se preocupa por mí, me cuida, pero ¿con qué intención lo hace? Cuidado, no tengas a un Judas al lado. Cuidado. Aprende a tener ¿qué? Discernimiento. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, que eso es mucho dinero, y dado a los pobres? Pero ¿qué dice el texto? Pero dijo esto, o sea, falso y medio, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era que ladrón, lo dice la palabra así claro, no le estoy añadiendo, usted lo está leyendo ahí. Esas palabras tenían una intención que oculta. Decía esto porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ese era el pecado oculto de Judas que lo llevó a que Satanás entrara en él. ¿Cuántas veces Judas le había sustraído al Señor? No lo sabemos. A día de hoy no lo sabemos. Pero era un pecado que lo ocultaba. Y con esas palabras todo el mundo diría, madre mía, el tesorero que tiene el Señor. Con ese corazón tan noble que quiere ayudar a los pobres. A mí me da risa muchas veces cuando la gente viene con expresiones hacia mí, no, es que la hermanita dijo y tan linda. Y yo digo, qué falta de discernimiento, Señor, qué falta de discernimiento. Los hijos de Dios ya no estamos para eso, ya no estamos para que las palabras suaves nos endulcen. Yo muchas veces sonrío, pero sonrío con tristeza, porque sé la intención que hay detrás de esas palabras. Hermano, y cuando el corazón de uno está tan sucio, lo triste es que uno piensa que puede ir engañando a la gente y la gente no se entera. Pero ¿sabe quién es el que se engaña a sí mismo? Uno. Porque le abres una puerta a Satanás. Lucas 22 del 3 al 6, ¿qué dice? Y entró Satanás ¿en quién? En Judas, el del pecado oculto, el que usaba dobleces para obtener beneficio y quería engañar al mismo Jesús y a sus consiervos. Ese mismo. ¿En quién entró Satanás? El del pecado oculto. ¿Y cómo se llamaba? Judas. ¿Y qué hacía? Era ladrón. ¿Por qué? Porque robaba de la bolsa de las cosas que le daban de ofrenda al Señor para su sostenimiento y para el sostenimiento de todos.